Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a el tercer capítulo de este foro egresado ITSON. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Ruiz Ruiz. Ella es estudiante de doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y obviamente es una egresada de ITSON. Muchas gracias por otorgarnos tu tiempo y tu participación el día de hoy, Patricia. Te cedemos la palabra. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para compartirles un poquito de mi experiencia como egresada, como estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora, como biotecnóloga, y les voy a contar un poquito de mi experiencia cuando fui universitaria y lo que vino después. Mi nombre es Patricia Elizabeth Ruiz Ruiz, estoy actualmente estudiando mi doctorado, como ya comentó Cecilia, y tengo 28 años. Entonces, yo entré a la carrera de Ingeniería en Biotecnología en el año 2010. Posteriormente hice mi maestría en la UNAM. Mi maestría fue en Ciencias Bioquímicas y actualmente estoy en la UAM Coajimalpa haciendo mi doctorado. Para contarles un poquito de mi vida como estudiante cuando yo estaba en la licenciatura, a mí me tocó ingresar con el Plan 2009. El Plan 2009 estaba diseñado para que uno como alumno llevara sus clases, sus prácticas profesionales, si querías hacer tesis, todo lo lograras, bueno, idealmente en 8 semestres. Y la verdad es que sí se sentía bastante pesada la carga académica, pero pues todo valió la pena. Cuando tú vas a otros lugares y ves los diferentes planes de estudio de otras licenciaturas, te das cuenta que en ITSON estamos muy bien preparados para las diversas áreas de biotecnología, muy fuertes en el área de laboratorios. Entonces, yo sé que ahorita creo que están pues, llevando sus clases en línea, pero cuando todo se restablezca, aprovechen sus laboratorios, hagan y experimenten, busquen hacer estancias en diferentes lugares, porque esto te va a abrir muchísimas puertas. Yo, como mi experiencia en la licenciatura, fueron 4 años maravillosos. Mis compañeros, mis excompañeros, todavía tengo una muy buena relación con ellos y debo decir que éramos una generación muy unida. O sea, la verdad es que los equipos de trabajo, todo estaba padrísimo. También las fiestas, nos las llevábamos de fiesta. En fin, es que fue una experiencia muy bonita y disfruten mucho sus años de licenciatura. Esa es como mi recomendación. Hagan muchos amigos porque son amigos para toda la vida. Y bueno, yo también fui miembro de la sociedad de alumnos en mi último año de la licenciatura. En ese entonces nos tocó organizar a nosotros la segunda semana de biotecnología, algunos foros como el foro de experiencias de verano, los foros de movilidad, también una que otra fiesta por ahí, rompehielos, en fin. Es una experiencia muy padre y me da mucho gusto que ahorita pues todas estas actividades sigan e incluso mejor que hagan estos foros también para que los alumnos vean y conozcan pues todo el trabajo, todo lo que se hace en todas las áreas en las que podemos nosotros laborar, en las que podemos desarrollar nuestras habilidades como biotecnólogos, y me da mucho gusto y muchas gracias otra vez por esta invitación. Está muy padre ser también miembro de ASAID. Y bueno, cuando yo estuve en la licenciatura, tuve la oportunidad de hacer 2 veranos de la ciencia. El primero lo hice en Guadalajara, en CIATEC, con la doctora Georgina Sandoval, en el Laboratorio de Biotecnología Industrial. Ese fue mi primer acercamiento a un laboratorio diferente de ITSON, ¿no? Un laboratorio ya donde se hace investigación, donde hay alumnos de posgrado, donde ves esta dinámica que hay entre los alumnos de posgrado, sus asesores y toda, en fin, ves como la jerarquía de cómo se hace la investigación. Aquí yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en donde se buscaba aislar microalgas, ya estoy casada con las microalgas, levaduras oleaginosas y productoras de lipasas a partir de fuentes naturales y de residuos. Aquí lo que buscábamos era que donde nosotros pensábamos que podría haber levaduras con estas capacidades, hacer aislamientos, y todo era pura microbiología. Y también colaboré en crear un método para buscar este tipo de levaduras que producen lipasas con un método en placa. Y el siguiente año también me dieron la beca de la MC y pude hacer mi estancia de verano en la UNAM,
aquí en el Instituto de Ingeniería, trabajando con el doctor Noyola Robles. Y aquí fue algo diferente a lo que había hecho antes. Aquí me tocó aprender técnicas de biología molecular, estas eran técnicas básicas, pero ya aplicadas al monitoreo de bioreactores para el tratamiento de diferentes corrientes, puede ser corrientes de agua, corrientes gaseosas. Como yo en el último semestre estuve trabajando con microalgas, aquí se me dio la oportunidad de aplicar estas técnicas de biología molecular en el estudio de fotobioreactores. Entonces, mi trabajo consistía básicamente en hacer extracciones de ADN, en hacer geles desnaturalizantes y ver cómo cambiaban las poblaciones con los diferentes, con la diferente operación de los sistemas. Es decir, tú cambiabas algo del sistema, le cambiabas la temperatura, le cambiabas el tiempo de residencia del gas, le cambiabas el medio de cultivo y tú podías ver los cambios de las poblaciones microbianas, infiriéndolo con técnicas independientes de cultivo, es decir, técnicas de biología molecular. Aquí es donde aprendí eso. Y esta estancia de verano me abrió las puertas para hacer mi maestría en el Instituto de Ingeniería también, pero pues ahorita les cuento un poquito más de eso. Entonces, hagan estancias, hagan estancias, hagan estancias. Uno, porque aprenden muchísimo y mejoran sus habilidades en el laboratorio, sus habilidades de investigador. Y dos, les abren muchísimas puertas. Entonces, aprovechen cualquier oportunidad, busquen el recurso, busquen las becas y el conocimiento va a estar ahí. El chiste es que ustedes quieran ir a buscarlo. Y bueno, aquí en este lado les muestro las poquitas levaduras que me tocó aislar. Eran como más de 100 levaduras que se aislaron, que todas tenían estas condiciones, que eran o productoras de lipasas o producían una cantidad importante de lípidos. Y acá me tocó presentar mis resultados del verano que hice en la UNAM, en una reunión que se hace con los becados de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces también es una experiencia muy grata y muy bonita. Mi tesis yo de licenciatura la hice con la doctora Ruth Gabriela Ulloa Mercado. En ese entonces la hice en el CIBA. Y mi tema de tesis fue la evaluación de 2 medios de cultivo en los parámetros cinéticos y composición bioquímica de Nanocloropsis oculata para su uso potencial en la elaboración de biodiesel. Acá yo, utilizando estos 2 medios de cultivo, trabajé con matraces a escala laboratorio y con columnas de burbujeo también a escala laboratorio para evaluar cómo cambiaba según el medio de cultivo la cantidad de lípidos y qué tipo de lípidos, las proteínas, los carbohidratos, y con base en esos resultados determinar si eran aptas para elaborar biodiesel o buscar qué bioproductos podemos obtener a partir de esta microalga. Con este trabajo me tocó presentar en 2 congresos, fueron mis primeros congresos de la vida. El primero fue una MIDIC en Puerto Vallarta y el segundo fue en Ciudad de México, una modalidad cartel. Y también parte de los resultados de la tesis de licenciatura se publicaron en este artículo que se publicó en 2017 y la verdad es que me siento muy orgullosa que para hacer un trabajo de licenciatura hayamos obtenido estos productos y me abrió a mí el panorama de que sí tienes que hacer ciencia, tienes que estar en el laboratorio. Si tú a esto te quieres dedicar, yo siempre supe que lo mío era la academia y la investigación, tienes que, además de trabajar en el laboratorio, divulgar, dar a conocer tus resultados y que no solo se quede en el papel y ya en el reporte. Entonces, siempre se trata de que si tú creas un conocimiento nuevo, la importancia de compartirlo es sumamente importante compartirlo y así te vas abriendo el paso en el mundo de la investigación. Posteriormente, ya que terminé yo mi estancia de verano en la UNAM, me invitaron a hacer la maestría también ahí en el Instituto de Ingeniería. Y mi maestría fue en Ciencias Bioquímicas y ahí yo tuve que... esta maestría está enfocada básicamente en 2 aspectos fundamentales, que son la bioquímica y la biología molecular. Y como tal, la sede de esta maestría es en la Facultad de Química, pero yo estuve trabajando en el Instituto de Ingeniería con el grupo de investigación en procesos anaerobios, con el doctor Adalberto Noyola, y acá trabajé con algo diferente a lo que había trabajado antes. Mi proyecto de maestría trataba sobre la dinámica microbiana en biofiltros para el control de emisiones de metano y de sulfuro de hidrógeno
de efluentes anaerobios municipales. Yo trabajé con este tipo de biofiltros, son biofiltros a escala laboratorio, digamos. ¿Y qué es un biofiltro? Un biofiltro es una columna empacada de un material de soporte. Nuestros materiales de soporte pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Y aquí el chiste es que en este material de soporte se desarrolla una biopelícula con microorganismos que son capaces de utilizar como fuente de carbono y de energía alguna corriente contaminante, en este caso el metano y el sulfuro de hidrógeno. Entonces, a lo largo de nuestro lecho empacado crecen los microorganismos. Nosotros tenemos, acá trabajábamos con corrientes sintéticas, nosotros hacíamos las mezclas de biogás, pasaban alrededor de la columna y al final tú lo que tienes es un gas tratado con menos contaminantes o con cero contaminantes al final de tu columna. Esto va a depender de la eficiencia de tu sistema. Y bueno, todo esto es como muy ingenieril, muy de biotecnología ambiental y aquí es un diagrama de lo que se pretende con estos biofiltros, en dónde se pretenden aplicar. Estos se pretenden utilizar para donde se trata aguas residuales municipales, específicamente utilizando reactores anaerobios. En un reactor anaerobio nosotros tratamos agua contaminada y a partir de esta agua contaminada se genera un biogás que contiene alrededor de 70 al 80% de metano. Y también en el efluente tratado todavía van gases disueltos, metano y sulfuro de hidrógeno disueltos. Entonces acá lo que se pretende es desorber estos gases que vienen de la parte líquida con una columna de desorción y esto unirlo a la corriente de biogás que no es utilizada para fuente de energía y solamente se ventea hacia la atmósfera generando, o sea, contribuyendo con el inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, si no se va a utilizar para eso, tratarlo a través de biofiltros, tanto lo que viene de desorción del efluente líquido como la parte gaseosa. Todo esto pasarlo por un biofiltro y tener al final un gas limpio. Y bueno, la mayoría de los trabajos en ese entonces y toda la literatura que hay se enfoca muchísimo en los parámetros de operación, en el tipo de material de soporte, en los tiempos de residencia, en cosas así meramente ingenieriles y de operación. Pero muy pocos trabajos se enfocan en estudiar a las poblaciones que están ahí presentes, que son los que llevan a cabo el trabajo, vaya, la degradación. Entonces aquí yo estudié a las bacterias metanótrofas y las bacterias sulfoxidantes que estaban ahí por medio de las técnicas que yo había aprendido en mi verano de la ciencia, que eran métodos independientes de cultivo. Además de operar yo los biofiltros, tenía que estudiar la parte de la biología molecular, haciendo extracción de ADN, amplificando una región del gen de interés. En este caso, pues yo trabajé con el 16S, haciendo geles desnaturalizantes para obtener un perfil de bandas que según el tiempo de operación o el día de operación en cierta condición, yo podía saber cómo estaban las poblaciones y qué diferencia había con la operación 1, con el tiempo 120, con el tiempo del día 5, etcétera. Entonces, yo podía ver esos cambios así en nuestros geles. Y también lo que yo hacía era cortar estas banditas, volverlas a amplificar, enviarlas a secuenciar y con esas secuencias yo podía hacer una inferencia de cuáles eran los microorganismos ya específicos que estaban presentes en mi sistema en cierta condición de operación. Es decir, con estos estudios yo podía, además de lo que yo evaluaba del desempeño del sistema, de que la capacidad de eliminación del sistema, la eficiencia de remoción de los gases, yo podía también estudiar y saber cómo estaban y quiénes estaban haciendo la biodegradación dentro de mi sistema biológico. Entonces, con estas técnicas abordas el completo, o sea, te permite entender tu sistema a profundidad y poder tomar acciones si tu sistema no está bien, si no están creciendo los microorganismos, darte cuenta y decir, bueno, entonces, ¿qué puedo yo hacer para mejorarlo, no? Cambiar el medio de cultivo, enriquecer, cambiar el material de soporte, en fin, son cosas que te van enseñando cómo operar mejor tu sistema. Y bueno, de la tesis de maestría tuve la oportunidad de presentar en 2 congresos, uno también en Ciudad de México, un congreso de cambio climático, y mi primer congreso fuera del país, que fue en Cusco, en Perú. Estoy fascinada de haber ido a ese congreso. Conocí personas
muy bonitas, tuve una retroalimentación muy padre de personas que también se dedican a lo mismo, a tratar este tipo de emisiones, y la experiencia es fabulosa, de verdad. Hagan ciencia, trabajen duro en el laboratorio y también divulguen y vayan y conozcan y hagan contactos y disfruten todo. Todo esto es ciencia. Ir a presentar en un congreso también es ciencia. Tener la retroalimentación también es ciencia. Entonces, háganlo. Y bueno, ya cuando yo terminé mi tesis de maestría, uno de los revisores de mi tesis fue el doctor Sergio Reba. El doctor Sergio Reba es un investigador muy reconocido en el tratamiento de emisiones gaseosas en México y en el mundo. Y cuando fui a recoger mis revisiones de la tesis, me invitó a pasear por los laboratorios de la UAM, a conocer las instalaciones, a conocer a su grupo de trabajo, en fin, a ver la UAM. Y me presentó con una investigadora de la UAM que trabaja con microalgas, con la doctora Marcia Morales Ibarría. Y en ese entonces yo estaba en el periodo en que ya me iba a quedar sin beca de maestría y pues estaba que si busco trabajo, que yo ya sabía que quería ingresar al doctorado, pero no sabía si lo iba a poder hacer inmediatamente, entonces era como una incertidumbre por ahí. Y como que todo se acomodó y con esta invitación, al conocer a la doctora, me invitó a colaborar en un proyecto que ella tenía, me contrató y estuve trabajando 8 meses con este proyecto que era la purificación de biogás utilizando sistemas microalgales para la captura de CO2, que yo ya traía este antecedente de haber trabajado con metano, con corrientes de gas, con microalgas, entonces como que todo se acomodó y apta para el trabajo. Estoy trabajando con este tipo de sistemas que son estanques tipo raceway, así se les llama, acoplado a una columna de burbujeo en donde tú creces a las microalgas en esta parte y las pasas, también las tienes en tu columna y pasas tu corriente de gas por aquí y al final tú lo que tienes es una corriente limpia de lo que tú quieres quitar. En este caso, lo que queríamos era depurar biogás de CO2, o sea, es decir, dejar el puro metano para que sí pueda ser utilizado como fuente de energía y utilizando las microalgas que consumieran el CO2 y generar biomasa, que al final de cuentas la biomasa puede ser utilizada como algún bioproducto. Entonces, esto es lo que estuve trabajando al terminar la maestría y en el proceso de ingreso al doctorado. Entonces, en la UAM yo encontré un ambiente de trabajo muy bonito, son personas súper apasionadas en lo que hacen, cada quien es entregado en su área, mis compañeros todos muy lindos, la verdad es que un ambiente óptimo para trabajar y más con el doctor Reba y la doctora Marcia, entonces nos propusimos hacer mi proyecto del doctorado y planteamos el juntar como los antecedentes que yo tenía de los metanótrofos y de las microalgas y hacer un proyecto. Les cuento un poquito de mi grupo de investigación. Está a cargo la doctora Marcia Morales Ibarría. Trabajamos nosotros con microalgas desde escala caja Petri hasta sistemas como este, que es un sistema que se implementó en una cementera en Hidalgo, en el que estas microalgas consumen las emisiones que se generan en esta cementera, las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos como cuando se hizo el prototipo y acá ya instalado en la cementera. Este es mi actual grupo de investigación y pues nosotros ahí contamos con bastantes reactores para el cultivo de microalgas, como les digo, desde matraz, cajita, Petri, columnas de burbujeo, sistemas cerrados planos, sistemas de más de 50 litros, este es, creo que de 300, este de más de 100 litros, entonces ahí podemos irnos dando una idea de cómo podemos ir escalando nuestro proceso. Y bueno, ya les voy a contar de mi proyecto de doctorado, no voy a abundar mucho. Este se titula Cocultivo de bacterias metanótrofas y microalgas para la producción de proteína unicelular acoplado a la mitigación de metano y de CO2. Mis asesores son la doctora Marcia y el doctor Sergio Reba. Y para comenzar, les voy a mencionar algo que ya todos sabemos, que la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera debido a las actividades de los seres humanos se considera el principal motor del cambio climático. Y en este sentido,
los gases que mayor aportan a este inventario son el dióxido de carbono y el metano. Y estos juntos representan más del 90% del inventario total, y aunque el metano se emite en menor medida, un 14% aproximadamente, este tiene un potencial de calentamiento global mucho más alto que el del CO2, por lo cual es sumamente importante mitigar estas mitigaciones, estas emisiones, y también las del CO2, es decir, buscar tecnologías para que esto ya no se siga aventando a la atmósfera. Y en ese sentido, hay métodos que son físicos, hay métodos que son químicos y también los hay biológicos, pero el desarrollo ya como tal de estos métodos que sean eficientes y que sean rentables, pues ha sido muy escaso. Como panorama, en México, en 2018 se reportó las actividades y las fuentes de emisión de diversos gases de efecto invernadero. Aquí yo solamente les muestro los del CO2 y los del metano, y vemos cómo la industria de la energía, de los procesos como industriales, de industria química, industria de los minerales, la minería, la agricultura, otros usos de la tierra, y también los procesos que tienen que ver con el tratamiento de residuos generan muchísimo CO2 y muchísimo metano. Entonces, nosotros como biotecnólogos tenemos que voltear a ver dónde son las oportunidades en donde nosotros podríamos aplicar las tecnologías que desarrollamos, e ir ahí y buscar la manera de dejar de emitir en estos sitios en específico. Los microorganismos son maravillosos, ya sabemos nosotros las bondades que tienen, y aquí ya directamente hablando de las tecnologías biológicas, estas se presentan como opciones económicas y ecológicas si las comparamos con otros métodos existentes, físicos o químicos. Acá tenemos a los metanótrofos, que son capaces de utilizar el metano como su única fuente de carbono y de energía, mientras que las microalgas son microorganismos fotosintéticos, son microorganismos muy amplios que pueden ser procariotas, eucariotas, y nosotros en la naturaleza vemos la relación entre estos dos grupos microbianos. Donde hay metano, hay metanótrofos, y donde hay CO2, hay microalgas. Entonces, en estos ambientes se crea una relación sinérgica en la que los metanótrofos, al consumir metano, lo van oxidando por sus rutas metabólicas hasta CO2, y este CO2 puede ser fijado por las microalgas, producen oxígeno, y este oxígeno a su vez puede ser utilizado para oxidar metano nuevamente. Entonces, es una relación que se da constantemente, y aquí nosotros buscamos aprovechar esta sinergia mediante cocultivos, y un cocultivo como tal es aquel donde el inóculo consiste en 2 o más organismos, y esta técnica ya ha sido utilizada en otras áreas para el tratamiento de aguas residuales, enriquecimiento de biogás, etc. Entonces, particularmente lo que se ha estudiado de metanótrofos y microalgas, cuando yo me metí de lleno a ver qué es lo que ya se ha hecho, me di cuenta que en realidad eran muy pocos los trabajos para el 2018, al menos podíamos poner estos, y ahorita creo que podemos enlistar no más de 10. Entonces, sí, la investigación está yendo encaminada a ese sentido, y es un área de oportunidad muy prometedora. Entonces, acá vemos lo que diferentes autores han estudiado ya, han estudiado diferentes microalgas, diferentes mezclas de bacteria-microalga, y cada una con sus condiciones de operación específicas. Hay que mencionar que cada condición va a funcionar para ese par, es decir, que no todas las condiciones van a funcionar para todas las mezclas. Hay que ser como muy específicos de los requerimientos de cultivo de cada tipo de microorganismos. Y bueno, en mi título de tesis se aborda que este cocultivo sirva para generar proteína unicelular. ¿Y por qué la proteína unicelular? Esto porque la población continúa aumentando y va a seguir aumentando. Y esto lleva a que la demanda de alimentos y productos para la salud también crezca. Entonces, la búsqueda de fuentes alternativas de biomasa nutritiva para cubrir este requerimiento se convierte en un tema prioritario. Y a esto hay que sumarle que la agricultura convencional por sí sola es incapaz de suministrar todos los alimentos. Entonces, es de suma importancia encontrar soluciones sostenibles a la inseguridad alimentaria, y específicamente que haya disponibilidad de estas proteínas alimentarias. Entonces, acá la proteína unicelular como tal se denomina aquella que se obtiene de la biomasa de microorganismos. Pueden ser algas, bacterias, levaduras, hongos,
y que son cultivados en condiciones específicas que favorezcan el crecimiento con sustratos económicos que están compuestos por carbono, nitrógeno y fósforo. Por mencionar algunas de las ventajas de este tipo de proteínas, de esta fuente de proteína, es que su producción no es estacional, no requiere una gran extensión de tierra, que las proteínas de estos microorganismos pueden contener un amplio espectro de aminoácidos, y la proteína unicelular no como tal es la fracción proteica de la célula, sino también se puede considerar a toda la célula completa. Y en este caso, si lo consideramos así, esta proteína puede tener un bajo contenido de grasa, una mayor proporción de carbohidratos, y lo que es muy importante es que se puede obtener a partir de residuos y de gases contaminantes. Entonces, en mi proyecto se planteó como objetivo implementar y evaluar un sistema de ecocultivo de bacterias metanótrofas y de microalgas para la mitigación de los gases de efecto invernadero metano y CO2 y la producción de biomasa que pueda ser aprovechada como fuente de proteína unicelular. Este es un diagrama simplificado de lo que representaría el proceso y con sus objetivos particulares. A grandes rasgos, el primero es caracterizar los cultivos por separado, el 2 ya llevar el cocultivo, implementarlo y evaluarlo, y el tercero es ver si realmente la proteína obtenida a partir del cocultivo puede ser proteína unicelular o qué compuestos de alto valor podemos nosotros obtener a partir de esta biomasa. Entonces abordamos dos estrategias, una que va por el consumo de los gases de efecto invernadero y otra por la producción de proteína o de biomasa con alto contenido proteico. En la primera estrategia se evaluó el utilizar microorganismos que ya sabemos que son altamente eficientes para el consumo de metano y la fijación del CO2, y en la segunda estrategia el utilizar Arthrospira platensis, comúnmente conocida como espirulina, que ya está en el mercado, que se utiliza como suplemento alimenticio, que tiene una gran cantidad de proteína, y un microorganismo metanótrofo que también se utiliza como fuente de proteína, que se genera a gran escala, metilomonas metánica. Se adquirió esta cepa de colección, entonces se está evaluando el cocultivo de estos microorganismos. Y bueno, estos son los reactores donde yo hago mis experimentos como tal. Yo siempre trabajo con condiciones estériles. Como todos son pruebas de concepto, de ver que realmente los cultivos funcionen, de optimizar condiciones de cultivo. Acá lo que yo trabajo es desde botellitas serológicas con su atmósfera de metano, crezco mis bacterias, después las crezco en este tipo de reactores, pues son reactores de tanque agitado que tienen control de pH, de agitación, de temperatura, en fin, todo en condiciones estériles y controladas para encontrar las mejores condiciones, y lo mismo con las microalgas. Acá este tanque agitado lo convertimos en fotobioreactor para realizar algunas pruebas y tuvimos resultados bastante satisfactorios. Y bueno, de mi tesis de doctorado, yo ahorita me encuentro en mi tercer año del doctorado. Me ha tocado presentar resultados en 2 trabajos. En el 2018 me tocó volver a ITSON. Se siente muy bien regresar a casa. Ahí presenté una parte de los resultados de mi proyecto doctoral. Y también de la estrategia 1 que les comenté sobre la mitigación de gases de efecto invernadero. Este año publicamos los resultados de esa estrategia. Este artículo lo publicamos ahora en junio del 2020, y también como parte de mi trabajo de doctorado publicamos este capítulo del libro, en el libro Handbook of Microalgae-Based Processes and Products, y que tiene que ver, este es de puras microalgas, de la captura de dióxido de carbono y su utilización con microalgas. Entonces, como les digo, siempre la ciencia tiene que ir encaminada hasta el resultado final, que es que se dé a conocer. O sea, siempre que uno crea algo, a alguien más le puede servir el conocimiento que tú creaste, entonces es sumamente importante que la ciencia vaya encaminada en ese sentido. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación y pues es todo. Me tardé bastante. No, no te preocupes. Muchas gracias, Patricia. Está muy interesante pues los proyectos en los cuales has estado trabajando, más que nada los microalgas. Tenemos pues en mi generación, por ejemplo, hay muchos que su tesis la quieren llevar a cabo por medio de las microalgas. Están trabajando con la doctora Ruth y pues sí, a mí me gusta mucho ese tema, por ejemplo, me gusta todo lo que puedes llevar a cabo con las microalgas. Y además, recalcando lo de que se fueran de movilidad académica, hace unos cuantos
bueno, hace como unas cuantas semanas terminamos con el foro de movilidad académica y les recalcamos mucho que a pesar de la situación, que no se desanimaran, que en algún punto tenemos que volver y que cuando volvamos buscaran esa iniciativa de el buscar irse, porque la verdad es, yo creo que es una de las experiencias en las cuales más puede brindarte un conocimiento de que tanto académico como personal y Sí, la verdad es que te en abre, todas o las sea, te abre el experiencias cada quien. panorama totalmente. A mí, Ujú. yo siempre supe que me quería dedicar a la investigación, pero sí me ayudó muchísimo el hacer las estancias. La verdad es que es muy satisfactorio ver los resultados y el proceso también. O sea, sí, yo sé que ahorita los tiempos son difíciles, yo también no sé qué va a pasar conmigo después del doctorado, pero en cuanto se pueda regresar a los laboratorios, regresar a hacer ciencia y si es algo que te apasiona, lo vas a hacer con mucho gusto cuando lo puedas hacer. Entonces, es muy importante. Sí, sí, en verdad lo recalcamos mucho en los foros que buscar la manera, porque siento yo que es como una forma de darte cuenta en qué te puedes especializar o qué puedes hacer después de que salgas de la universidad y a dónde te puedes dirigir que no, o sea, que no tienes un mundo cerrado, que tienes muchas oportunidades, no necesariamente tienes que irte al área de la agricultura o al área de la medicina, sino que tienes un sinfín de áreas, un sinfín de oportunidades, entonces muchas gracias por recalcar eso de que hagan Sí. movilidad académica, porque sí, queremos Y, motivarlos, pues. y las puertas están abiertas también. O sea, si alguno de ustedes, alumnos, alumnos o egresados, quisieran hacer una estancia, con gusto pueden escribirme, pues, las puertas de la UAM están abiertas conmigo, con mis asesores, o si les interesa otra área, por ejemplo en la UNAM, les paso el contacto, pero el chiste es que si ustedes quieren, búsquenle y aquí nosotros les vamos a ayudar con lo que podamos, ¿no? Entonces, siempre son bienvenidos. Una de las preguntas que más se hizo fue, ¿cómo fue el cambio de ciudad, de estar en Ciudad Obregón, una ciudad chiquita, a Ciudad de México, que es una ciudad gigante, que tardas 30 minutos de un lugar a otro, cuando aquí en Obregón 5 Ojalá minutos? fueran 30 minutos. ¿Cómo fue ese Sí, cambio? sí es pesado porque estás acostumbrado pues a la ciudad chiquita y ya 10, 15 minutos se te hacían, cruzas toda la ciudad, ¿no? Entonces yo llegué sola, así tuve una muy mala experiencia cuando recién llegué, así el primer día que llegué salí del aeropuerto, me robaron en el taxi una cierta cantidad de dinero, entonces hay que ponerse siempre muy truchas, muy pendientes de tu entorno y todo, pero fuera de eso, las bondades de la Ciudad de México me ha tratado muy bien la ciudad. Con el tiempo te vas acostumbrando al tráfico, te acostumbras al nivel de vida que es muy acelerado y fuera de eso la gente es muy bonita, te reciben con mucho amor, todo lo que tú necesites, al menos yo en los lugares en los que he estado, me han ayudado bastante, que si quieres buscar a rentar en algún lugar, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte, es como una comunidad, o los que llegaron también igual que yo, te dicen, ay, mira, pues yo renté aquí, conozco acá y acá. Entonces, es difícil el cambio porque sí es muy diferente el estilo de vida, pero también está muy padre vivir aquí. O sea, puedes hacer muchísimas cosas y la gente es muy bonita. O sea, yo venía con el miedo de que, ay, hacen los chilangos y que son muy tranzas y que no sé qué. No, o sea, en general sí hay de todo, pero la gente por lo general es muy acogedora. O sea, he tenido muy buenas experiencias. Muy bien. Y la otra pregunta es que si desean realizar de que alguna maestría o doctorado, ¿cómo se pueden contactar con alguna de las universidades? Mm, Normalmente, pues para hacer tu maestría, así que tal cual, lanzan las convocatorias, ¿no? Entonces, lo que yo hice antes fue tener como el contacto con el investigador donde yo quería realizar mi maestría, verificar que mi investigador esté adscrito al programa de maestría al que yo quería aplicar, porque muchas a veces que no se puede, es como en el caso de la UNAM, tienen que estar adscritos a ciencias bioquímicas, si no, es un rollo para poder ponerlos como tutores, en realidad los terminas pones como a uno que sí está adscrito y con el que trabajas realmente, pues después es como un asesor externo, pero es un rollo. Entonces, sí fijarse muy bien en que el investigador esté en ese programa
y ya hacer tu trámite de, o sea, hablarlo antes, decir, bueno, yo quiero trabajar con usted, doctor, usted, quiero hacer mi maestría con usted, ¿hay lugar? No, que sí, vamos a hacer este proyecto. Ah, ok, y luego ya aplicas a tu programa. Así, en mi caso, así fue con la maestría. Y en el doctorado, ahí fue también, hablas con los investigadores, planeas hacer tu proyecto, lo generas, haces tu anteproyecto y ahora sí ya vas a aplicar con un anteproyecto ya establecido y decir, quiero estar con este doctor trabajando esto y con esta doctora trabajando esto y ya, es cosa del posgrado que te acepten, ¿no? Es mero trámite. Bueno, sí hay que hacer sus exámenes y todo, pero pues te preparas. Ese es el proceso básicamente. Ok, pues fueron las preguntas que más nos resaltan, es las que casi siempre nos resaltan, el cómo fue el cambio de ciudades y el cómo, Sí, es pues, difícil. ingresar. Extraña No, mucho sí, la comida de Sonora también. no, sí me imagino, pero pues el poder estar haciendo lo que a uno le apasiona, yo creo que es más que satisfactorio. Pues Claro. muchísimas gracias, Patricia, en verdad, por otorgarnos tu tiempo y tus experiencias, cómo fue pues este caminito de salir de la universidad y enfrentarse al mundo laboral. Muchas gracias por compartirnos y por darnos tu tiempo el día de hoy. Te agradecemos por parte de toda la sociedad y pues de todos mis compañeros que vayan a verte. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Está muy padre que hagan los foros. Pues, gracias a ti. Pues chicos, aquí estamos. Este es el tercer capítulo. Espero que les guste y ya saben, suscríbanse y denle like al video y estén al tanto porque seguimos martes y jueves con más ponentes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.